De la semana pasada, la Cámara de Diputados anexó un artículo transitorio a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la que establece la posibilidad de que el gobierno asuma una parte de los pasivos laborales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, sujeto a ciertas condiciones. Para conversar sobre este tema, saludo con gusto a Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Enrique, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días a la audiencia. Buenos días, Enrique. Bueno, Enrique, PRI y PAN quieren que los pasivos de Pemex y CFE sean deuda de todos los mexicanos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Fíjate que estamos hablando de... En el caso de Pemex, de 1.153.000 millones de pesos. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, es 507.000 millones de pesos. Ha quedado claro ya en la redacción de ese transitorio que se votó en comisiones el viernes y que empieza a discutirse hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados, Carlos, que tiene dos caras. Yo te diría que en la perspectiva económica tiene una cara positiva y una cara negativa. Empezamos por la segunda. La negativa es que los pasivos que hoy son de las empresas públicas, propiedad del Estado, pero finalmente empresas, pasarían a ser parte de la deuda pública total, de la deuda soberana, la deuda del gobierno de México. Por lo tanto, la deuda de todos los contribuyentes. Este es un aspecto que me parece negativo. Se ha dicho, bueno, ya es deuda pública hoy, por ser deuda de una empresa paraestatal. Sin embargo, es diferente. Si, por ejemplo, Pemex o CFE le deben a algún proveedor que no le han pagado, pues es una deuda. Pero es diferente ese tipo de deuda de una empresa con un particular a una deuda que es soberana y que es reconocida como tal por el gobierno de México. Este es el cambio que sucedería con los pasivos laborales de las empresas. El aspecto positivo que ya empieza a precisarse y que por lo mismo uno entiende por qué el sindicato está en desacuerdo con este hecho, es que este paso de los pasivos está condicionado. O sea, no va a ser automático. Va a ser solamente en la medida en que los sindicatos acepten cambios en los términos de los contratos colectivos. Digamos que se revise. Que se revisen los términos, particularmente del tema de las pensiones. En el caso de Pemex, que es el más grave, no existe actualmente un esquema a través de los cuales los trabajadores aporten recursos que permitan fondear, que permitan darle flujo a este pasivo. En el caso de CFE las cosas cambiaron en 2008. En 2008 hubo una negociación del contrato colectivo y todos los trabajadores que han ingresado a CFE de 2008 hacia adelante tendrán la posibilidad de generar su ahorro tipo Afore, como sucede con los trabajadores del sector privado, Carlos. Entonces, si se logra que en Pemex cambien los términos del contrato colectivo, lo que no ha sucedido en muchos años desde que se ha intentado resolver el tema del pasivo laboral, como consecuencia de esta modificación legal, creo que va a ser un aspecto positivo. Son las dos caras y seguramente hoy en la Cámara de Diputados vamos a ver una discusión donde se subraya uno u otro de los aspectos que implica esta modificación de los pasivos laborales. Bueno, Enrique, ¿hay reservas para hacerle frente a estos pasivos laborales? No suficientemente. Ese es el problema central que tenemos. El tema no es el tamaño, suena mucho más de $1 billón de pesos, pero el problema no es la dimensión. Si hubiera reservas suficientes para hacerle frente a este $1 billón de pesos, pues no habría problema, porque no es que se vayan a pagar mañana el $1 billón de pesos, se van a pagar probablemente en el curso de los próximos 50 años. Si hubiera un fondo, un ahorro, del cual estuviera saliendo el pago anual que se está haciendo a los pensionados, bueno, entonces no sería problema. Justamente el hecho es que Pemex durante muchos años no generó este fondo, no logró convencer a los trabajadores de que necesitaban poner una parte de su ingreso mensual para alimentar este fondo y de esta manera darle solvencia y garantía a este pasivo laboral, Carlos. Bueno, Enrique, mucho se ha hablado que tanto Pemex como CFE tienen que pagar estos pasivos para poder ser, digamos, competitivas de cara a la apertura de la reforma energética. ¿Tú consideras esto que así tiene que ser? Sería positivo, pero no suficiente. Y hay un ejemplo muy claro. Las empresas, en el caso de las paraestatales, están obligadas por contrato, en el caso de Pemex, por ejemplo, a darle a cada trabajador activo o aún si se retira 500 litros de gasolina por mes. Sí.
Imagínate, 500 litros de gasolina por mes. Y en el caso de la CFE, muchos trabajadores están exentos de pagar la luz, lo que es una carga para muchos ciudadanos, pues para ellos no. Y esto obviamente gravita sobre las finanzas de las empresas. Si van a competir con empresas que van a tener condiciones laborales de mercado, pues entonces sí hay una desventaja grande en los términos de los contratos colectivos y va a ser necesaria una modificación mucho más allá del asunto de las pensiones para que realmente Pemex y CFE tengan costos comparables con sus competidores y estén en condiciones entonces de preservar el mercado que hoy tienen de manera monopólica, Carlos. Enrique, supongamos que estos pasivos se pagan, ¿qué tendría que suceder para que no vuelva a endeudarse estas dos empresas? ¿Tendrá que haber controles mucho más estrictos? ¿Qué se podría hacer para evitar esta situación de cara al futuro? El esquema es muy sencillo. Se tiene que generar un sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores, un esquema pensional sobre la base de ahorro individualizado y no de beneficios definidos. Estos esquemas, como los que prevalecen en Pemex y en una parte de la CFE, eran esquemas que te funcionaban cuando tenías una gran cantidad de trabajadores activos y un porcentaje muy pequeño de retirados. Hoy en Pemex hay 120,000 activos y 80,000 retirados. Y funcionaban cuando la esperanza de vida de la población era de 70 años. Hoy estamos casi en los 80 años, de modo que se tiene que sufragar el retiro por un periodo mucho más largo. Esto hace inviable este tipo de sistemas. Entonces, la solución para que no vuelva a presentarse algo así, Carlos, es un esquema de pensiones donde la pensión se paga sobre la base de lo que el trabajador ahorra durante su vida productiva. Y hacer una revisión del contrato colectivo de trabajo. Sin duda, ponerlo en los términos razonables, en los términos de empresas formales de ese tamaño, como los hay en muchos lugares del mundo, y no con los privilegios excesivos, me parece, que se fueron acumulando al paso de los años.